Goodman y Hillman, Farmacología 13ª edición. Primera parte. La invención de fármacos y la industria farmacéutica. La primera edición de Goodman y Hillman, publicada en 1941, ayudó a organizar el campo de la farmacología, dándole validez intelectual e identidad académica. Esa edición comenzaba así. El tema de la farmacología es amplio y abarca el conocimiento de los orígenes, propiedades físicas y químicas, compuestos, acciones fisiológicas, absorción, destino, excreción y usos terapéuticos de los fármacos. Un fármaco puede definirse, en términos generales, como algún agente químico que afecte al protoplasma vivo, y pocas sustancias escaparían de su inclusión según esta definición. Esta sección de principios generales proporciona las bases para estas definiciones, al explorar los procesos de invención, desarrollo y regulación de fármacos, seguido por las propiedades básicas de las interacciones entre los fármacos y los sistemas biológicos. Farmacodinámica, farmacocinética, incluidos el transporte y el metabolismo de fármacos, y farmacogenómica, con una breve incursión en la toxicidad y envenenamiento por fármacos. En las secciones siguientes se revisa el empleo de los fármacos como agentes terapéuticos en sujetos humanos. El uso del término invención para describir el proceso por el cual un nuevo fármaco es identificado y traído a la práctica médica, en lugar del término más convencional de descubrimiento, es intencional. Hoy en día, fármacos útiles son rara vez descubiertos escondidos en algún lugar esperando ser encontrados. El término invención enfatiza el proceso por el cual los fármacos son esculpidos y creados sobre la base de la experimentación y la optimización de muchas propiedades independientes. Existe poca probabilidad de que esto ocurra por casualidad. Subtítulo. Desde las primeras experiencias con las plantas hasta la química moderna, fin del subtítulo. La fascinación humana, y a veces el enamoramiento, por los compuestos químicos que alteran la función biológica es antigua y es el resultado de una larga experiencia con las plantas y dependencia de las mismas. Debido a que la mayoría de las plantas están enraizadas, muchas de ellas producen compuestos nocivos para defenderse, compuestos que los animales han aprendido a evitar y los humanos a conocerlos y explotarlos, o abusar de ellos. Las ediciones anteriores a esta obra describen los siguientes ejemplos. La observación del prior de un convento árabe, de que el café, cafeína, modificaba el comportamiento de las cabras que brincaban y jugueteaban durante la noche después de comer las bayas de la planta de café. El uso de hongos y de la planta mortal Solanaceae atropa belladona, que contiene atropina y escopolamina, por envenenadores profesionales. De la belladona, bella dama, para dilatar las pupilas. De la hierba china Mawam, que contiene efedrina, como estimulante circulatorio. Del curare empleado por los indios sudamericanos para paralizar y matar a los animales cazados para alimentarse y del jugo de la amapola, opio, que contiene morfina, del griego morpheus, el dios de los sueños, para aliviar el dolor y controlar la disentería. La morfina, por supuesto, tiene propiedades adictivas bien conocidas, imitadas en cierto modo por otros productos naturales, recreativos, problemáticos como nicotina, cocaína y etanol. Aunque los organismos terrestres y marinos siguen siendo fuentes valiosas de compuestos con diversas actividades farmacológicas, la invención de fármacos se inclinó más hacia el uso de la química orgánica sintética, una disciplina que floreció durante los últimos 150 años, comenzando en la industria de los colorantes. Los colorantes son compuestos coloreados con afinidad selectiva por los tejidos biológicos. El estudio de estas interacciones fue estimulado por Paul Ehrlich, quien postuló la existencia de receptores químicos en los tejidos que interactuaban con los colorantes y los fijaban. De la misma forma, Ehrlich pensó que receptores singulares en microorganismos o parásitos podrían reaccionar específicamente con ciertos colorantes y que tal selectividad podría evitar, no incluir, tejido normal. El trabajo de Ehrlich culminó con la invención de la arsfenamina en 1907, la cual fue patentada con el nombre de Salvarsan, y su advenimiento sugería la esperanza de que los compuestos químicos podrían ser la salvación de la humanidad. Este y otros arsenicales orgánicos se utilizaron para la quimioterapia de la sífilis hasta el descubrimiento de la penicilina. El trabajo de Gerard O'Mac demostró que otro colorante, el prontosil, la primera sulfonamida clínicamente útil, fue notoriamente eficaz en el tratamiento de las infecciones por estreptococos, iniciándose la era de la quimioterapia antimicrobiana. La colaboración de la farmacología con la química, por un lado, y con la medicina clínica, por el otro, ha sido el factor principal que contribuyó al tratamiento eficaz de las enfermedades, en especial desde mediados del siglo XX. Subtítulo. Orígenes de los fármacos, fin del subtítulo.
Las moléculas pequeñas son la tradición con la excepción de unas pocas hormonas naturales, p. ej. La insulina, la mayoría de los fármacos eran moléculas orgánicas pequeñas, por lo común 500 Da, hasta que la tecnología de DNA recombinante permitió la síntesis de proteínas por varios organismos, bacterias, levaduras, y células de mamíferos. El enfoque estratégico habitual para la invención de un fármaco de molécula pequeña es identificar una colección de sustancias químicas, biblioteca, con las características deseadas. Una alternativa es sintetizar y enfocarse en compuestos químicos relacionados a una sustancia que se sabe que participa en una reacción biológica de interés, p. ej. Congéneres de un sustrato específico de una enzima, elegidos para ser posibles inhibidores de la reacción enzimática. Esta es una estrategia particularmente importante en el descubrimiento de los fármacos contra el cáncer. El descubrimiento de fármacos en el pasado a menudo se debía a las observaciones casuales de los efectos de extractos de plantas o compuestos químicos individuales en animales o humanos. El enfoque estratégico actual se basa más en el cribado de alto rendimiento de bibliotecas que contienen cientos de miles o, incluso, millones de compuestos, que se identifican por su capacidad para interactuar con un blanco molecular específico o provocar una respuesta biológica específica. Idealmente las moléculas blanco, generalmente proteínas, son de origen humano y se obtienen por transcripción y traducción del gen humano clonado. Los fármacos potenciales que se identifican en el cribado, prototipos, se conocen por reaccionar con la proteína humana y no solo con proteínas altamente similares, ortólogos, obtenidas del ratón u otras especies. Entre las variables consideradas en el cribado se encuentran la drugability del blanco y la rigurosidad del cribado en términos de las concentraciones de los compuestos que se prueban. La drugability se refiere a la facilidad con que la función mediada por el blanco puede ser alterada de la manera deseada por una molécula orgánica pequeña. Si el blanco de la proteína tiene un sitio de unión bien definido para una molécula pequeña, p. ej. Un sitio catalítico alostérico, hay excelentes oportunidades para obtener prototipos satisfactorios. Si el objetivo es emplear una molécula pequeña para imitar o interrumpir la interacción entre dos proteínas, el desafío es mucho mayor. Luego de esto seguían una lista de abreviaturas, pero las pondré al último para que no te confundas, hijo de mil. Seguimos con la lectura. Subtítulo. Desde los prototipos hasta las moléculas líderes con potencial terapéutico, fin del subtítulo. Los prototipos iniciales obtenidos de un proceso de cribado, rara vez son fármacos comercializables, y a menudo tienen afinidad modesta por el blanco y carecen de la especificidad y de las propiedades farmacológicas deseadas. Los químicos medicinales sintetizan derivados de los prototipos, definiendo así la relación estructura-actividad y optimizando parámetros como afinidad por el blanco, actividad agonista/antagonista, permeabilidad a través de las membranas celulares, absorción y distribución en el cuerpo, metabolismo y efectos no deseados. Este enfoque estratégico de búsqueda de fármacos nuevos en el pasado fue impulsado en gran medida por la intuición y por procedimientos de ensayo-error, pero las estrategias modernas para el desarrollo de fármacos con frecuencia toman ventaja de la determinación de una estructura de alta resolución compatible con un posible fármaco unido a su blanco. La cristalografía de rayos X ofrece información estructural más detallada, si la proteína blanco se puede cristalizar con el fármaco principal unido a ella. Utilizando técnicas de modelado molecular y química computacional, la estructura proporciona al químico información sobre las sustituciones que pueden mejorar la afinidad del fármaco con el blanco. Los estudios NMR del complejo fármaco-receptor también pueden proporcionar información útil, aunque normalmente a una resolución más baja, con la ventaja de que el complejo no necesita ser cristalizado. El santo grial de esta estrategia de invención de fármacos es lograr el éxito por completo a través de la computación. Imagine una base de datos que contenga información química detallada sobre millones de sustancias químicas y una segunda base de datos que contenga información estructural detallada sobre todas las proteínas humanas. El enfoque computacional es comparar todas las sustancias químicas sobre la proteína de interés, para encontrar aquellas sustancias con interacciones de alta afinidad. El sueño se vuelve más audaz si adquirimos la capacidad de comparar los compuestos químicos que se unen al blanco de interés sobre todas las demás proteínas humanas, para descartar los compuestos que tienen interacciones indeseables. Finalmente, también queremos predecir las consecuencias funcionales y estructurales de un fármaco que se une a su blanco, un desafío enorme, así como todas las propiedades farmacocinéticas relevantes de las moléculas de interés.
De hecho, los enfoques estratégicos computacionales han sugerido nuevos usos para fármacos antiguos y ofrecido explicaciones para recientes fracasos en etapas avanzadas del desarrollo clínico. P. Torcetrapib. Véase cuadro 1, 2, XIE y otros, 2007, 2009. Subtítulo. Las moléculas grandes son cada vez más importantes. Fin del subtítulo. La terapéutica con proteínas era poco común hasta el advenimiento de la tecnología del DNA recombinante. La insulina se introdujo en la medicina clínica para el tratamiento de la diabetes después de los experimentos de Banting y Bess en 1921. Las insulinas purificadas a partir de páncreas porcino o bovino son activas en humanos, pero los anticuerpos a proteínas extrañas, en ocasiones son un problema. La hormona de crecimiento utilizada para tratar el enanismo hipofisario, muestra una especificidad de especie más rigurosa, ya que solo podría usarse la hormona humana obtenida de glándulas hipofisarias recolectadas durante las autopsias, y semejante uso tendría sus peligros. Algunos pacientes que recibieron la hormona humana, desarrollaron la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el equivalente humano de la enfermedad de las vacas locas. Esta es una enfermedad neurológica degenerativa fatal, causada por proteínas priónicas que contaminaron la preparación del fármaco. Gracias a la clonación de genes, y a la producción de grandes cantidades de proteínas por bacterias o células eucariotas, clonadas con genes, los productos terapéuticos de proteínas ahora usan preparaciones altamente purificadas de proteínas humanas, o humanizadas. Proteínas poco comunes se pueden producir en cantidades mayores y las reacciones inmunológicas se pueden disminuir al mínimo. Las proteínas se pueden diseñar, personalizar y optimizar utilizando técnicas de ingeniería genética. Otros tipos de macromoléculas también se pueden usar terapéuticamente. Por ejemplo, los oligonucleótidos antisentidos se usan para bloquear la transcripción o traducción de genes, como sirna. Las proteínas usadas con fines terapéuticos incluyen hormonas, factores de crecimiento, p. Eritropoyetina, factor estimulante de colonias de granulocitos, citosinas y una serie de anticuerpos monoclonales utilizados en el tratamiento del cáncer y las enfermedades autoinmunes, véanse capítulos 34, 36 y 67. Los anticuerpos monoclonales murinos pueden ser humanizados al sustituir secuencias de aminoácidos de ratón por secuencias humanas. Alternativamente, los ratones se han diseñado mediante el reemplazo de genes críticos de ratón con sus equivalentes humanos, de forma tal que producen anticuerpos completamente humanos. Las proteínas terapéuticas por su tamaño molecular grande, son administradas por vía parenteral y sus receptores o blancos, deben estar accesibles extracelularmente. Subtítulo. Blancos de la acción de los fármacos. Fin del subtítulo. Los primeros fármacos provenían de la observación de los efectos de las plantas después de ser ingeridas por animales. No se tenía conocimiento del mecanismo o sitio de acción de los fármacos. Aunque este enfoque, basado en el efecto farmacológico, todavía resulta útil, p. En el cribado de la capacidad de los productos naturales para matar microorganismos o células malignas, la invención moderna de fármacos generalmente toma el enfoque opuesto, comenzando con una suposición, o hipótesis, de que una determinada proteína o vía desempeña un papel esencial en la patogénesis de una determinada enfermedad, y que la alteración de la actividad de la proteína sería eficaz contra esa enfermedad. Derivado de este enfoque surgen preguntas cruciales. ¿Puede encontrarse un fármaco que ocasione el efecto deseado en el blanco terapéutico? ¿La modulación de la proteína blanco afecta el curso de la enfermedad? ¿Este proyecto tiene sentido económicamente? El esfuerzo dedicado para encontrar el fármaco deseado estará determinado por el grado de confianza en las respuestas a las dos últimas preguntas. Subtítulo. ¿Es el blanco drugable? Fin del subtítulo. La posibilidad de que una molécula orgánica de bajo peso molecular modifique un blanco, se basa en la presencia de un sitio de unión para el fármaco que exhibe afinidad y selectividad considerables. Si el blanco es una enzima o un receptor para un ligando pequeño, se tiene un incentivo. Si el blanco está relacionado con otra proteína conocida por tener, por ejemplo, un sitio de unión para un ligando regulador, se tienen esperanzas. Sin embargo, si los ligandos conocidos son péptidos o proteínas grandes con un conjunto extenso de contactos con su receptor, el desafío es mucho mayor. Si el objetivo es interrumpir las interacciones entre dos proteínas, puede ser necesario encontrar un punto activo que sea crucial para la interacción entre proteínas, y dicha región podría no ser identificada. La accesibilidad del fármaco a su blanco también es fundamental.
Los blancos extracelulares son intrínsecamente más fáciles de abordar y, en general, solo los blancos extracelulares son accesibles a fármacos macromoleculares. Subtítulo. ¿Se ha validado el blanco? Fin del subtítulo. La pregunta de si el blanco ha sido validado es obviamente esencial. Una respuesta negativa, que con frecuencia se obtiene solo de forma retrospectiva, es una causa común de fracaso en la invención del fármaco. Cuadro 1.1. Las técnicas modernas de biología molecular ofrecen herramientas poderosas para la validación de posibles blancos a fármacos, en la medida en que la biología de los sistemas modelos se asemeja a la biología humana. Los genes se pueden insertar, interrumpir y alterar en ratones. Por tanto, se pueden crear modelos de enfermedad en animales o imitar los efectos de la interrupción a largo plazo o la activación de un proceso biológico dado. Si, por ejemplo, la interrupción del gen que codifica una enzima o receptor específico tiene un efecto benéfico en un modelo murino válido de una enfermedad humana, se puede creer que el blanco de un fármaco potencial ha sido validado. Las mutaciones en humanos también pueden proporcionar información extraordinariamente valiosa. Por ejemplo, las mutaciones con pérdida de la función del gen PCSK9, que codifica la proproteína convertasa subtilisina/quexina tipo 9, disminuyen considerablemente las concentraciones de colesterol LDL en sangre y reducen el riesgo de infarto de miocardio. Orton y otros, 2009. Poirier y Mayer, 2013. Sobre la base de estos hallazgos, dos compañías ahora comercializan anticuerpos que inhiben la acción de PCSK9. Estos anticuerpos reducen de modo sustancial la concentración de colesterol LDL en la sangre y son de modo sustancial aditivos a los efectos de las estatinas. Se están llevando a cabo estudios de largo plazo para determinar si también se reduce el riesgo de eventos cardiovasculares significativos. Las moléculas adicionales están en la cola. Subtítulo. ¿El esfuerzo de invención de fármacos es económicamente viable? Fin del subtítulo. La invención y el desarrollo de fármacos son costosos, véase tabla 1.1, y las realidades económicas influyen en la dirección de la investigación farmacéutica. Por ejemplo, las compañías que son propiedad de inversionistas, por lo general no realizan esfuerzos para desarrollar productos destinados a enfermedades raras o aquellas para enfermedades que son comunes solo en partes del mundo económicamente subdesarrolladas. Los fondos para crear fármacos destinados a enfermedades raras o padecimientos que afectan principalmente a los países en desarrollo, en especial las enfermedades parasitarias, a menudo provienen de contribuyentes o filántropos ricos. Subtítulo. Investigación preclínica adicional. Fin del subtítulo. Al seguir el camino recién descrito, se puede producir una molécula de un fármaco potencial que interactúe y altere, de la manera deseada, la función de un blanco validado. Enseguida, se deben considerar todos los aspectos de la molécula en cuestión. Su afinidad y selectividad para interaccionar con el blanco, sus propiedades farmacocinéticas, ADME, su síntesis o purificación a gran escala, sus propiedades farmacéuticas, estabilidad, solubilidad, aspectos de formulación, y su seguridad. Se espera corregir, en la medida de lo posible, alguna deficiencia obvia por modificación de la molécula misma o por cambios en la manera en que la molécula es presentada para su uso. Antes de administrarse a personas, los fármacos potenciales son probados para identificar toxicidad general a través de monitorear, a largo plazo, de la actividad de varios sistemas en dos especies de animales, por lo general un roedor, habitualmente el ratón, y un no roedor, a menudo el conejo. Los compuestos también se evalúan en cuanto a carcinogenicidad, genotoxicidad y toxicidad reproductiva, véase capítulo 4. Los ensayos in vitro y ex vivo se utilizan cuando es posible, tanto para ahorrar animales como para minimizar el costo. Si se observa un efecto indeseable, una pregunta obvia es si se debe al mecanismo, es decir, el causado por la interacción del fármaco con su blanco previsto, o se debe a un efecto del fármaco no relacionado con el blanco, que podría minimizarse mediante una optimización mayor de la molécula. Antes de que pueda administrarse a sujetos humanos un posible fármaco nuevo y llevarse a cabo estudios clínicos, en Estados Unidos, el patrocinador debe presentar ante la FDA una aplicación IND, véase estudios clínicos, con el fin de obtener permiso para usar el fármaco en investigación humana. El IND describe los fundamentos y la evidencia preliminar de la eficacia en sistemas experimentales, así como la farmacología, toxicología, química, fabricación, etc., del posible medicamento. También describe el plan, protocolo, para investigar el fármaco en sujetos humanos. La FDA tiene 30 días para revisar la solicitud IND,
Tiempo en el cual la agencia puede desaprobar la solicitud, solicitar más información o permitir que se realicen las pruebas clínicas iniciales. Cuadro 1.1. Validación del blanco. La lección de la lectina. Los sistemas biológicos con frecuencia contienen elementos redundantes o pueden alterar la expresión de elementos regulados por el fármaco para compensar el efecto del fármaco. En general, cuanto más importante es la función, mayor es la complejidad del sistema. Por ejemplo, muchos mecanismos controlan la alimentación y el apetito, y los fármacos para controlar la obesidad han sido notoriamente difíciles de encontrar. El descubrimiento de la hormona lectina, que suprime el apetito, se basó en mutaciones en ratones que causan la pérdida de la lectina o de su receptor. Cualquier tipo de mutación en la producción o en el blanco de la lectina, produce una enorme obesidad tanto en ratones como en humanos. La lectina parecía ser una oportunidad maravillosa para tratar la obesidad. Sin embargo, en la investigación se descubrió que los individuos obesos tienen altas concentraciones circulantes de leptina y parecen insensibles a su acción. Aquí te dejo las abreviaturas que mencioné hace rato. Abreviaturas. ADME. Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, Absorción, Distribución, Metabolismo, Excreción. AFSDI. American Hospital Formulary Service Drug Information, Formulario de Información sobre Medicamentos del Servicio Hospitalario Estadounidense. Bla. Biologics License Application, Solicitud de Licencia de Biológicos CDC. Centers for Disease Control and Prevention, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. CLER. Center for Drug Evaluation and Research, Centro de Evaluación e Investigación de Fármacos. DHHS. US Department of Health and Human Services, Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos FDA. US Food and Drug Administration, Administración de Medicamentos y Alimentos. HCV. Hepatitis C virus, virus de la hepatitis C HMG-CoA. 3. Hidroxi, 3. Metilglutarilcoenzima A, 3. Hidroxi, 3. Metilglutarilcoenzima A. IND. Investigational New Drug, nuevo fármaco en investigación LDL. Low Density Lipoprotein, lipoproteína de baja densidad DA. New Drug Application, solicitud de nuevo fármaco MI. National Institutes of Health, Institutos Nacionales de Salud NME. New Molecular Entities, nuevas entidades moleculares NMR. Nuclear Magnetic Resonance, resonancia magnética nuclear PSSK9. Proprotein convertase subtilisina barra quexin type 9, proproteína convertasa subtilisina barra quexina tipo 9. GDUFA. Prescription Drug User Fee Act, Ley de Cuotas del Usuario de Medicamentos Recetados. FDA. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Fabricantes e Investigadores Farmacéuticos de América RID. Research and Development, Investigación y Desarrollo SCHIP. State Children's Health Insurance Program, Programa Estatal de Seguro de Salud para Niños. SIRNA. Small Interfering RNA, ácidos ribonucleicos interferentes pequeños. Fin de la primera parte. Si te gusta este proyecto, comenta cualquier cosa, pero comenta chao hijos de fruta.